Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica para hoy. Te exhortamos a que invites a tus familiares, vecinos y amigos, de manera que juntos podamos adorar a nuestro Dios y estudiar su palabra. Puedes enviarle el enlace a través de texto, WhatsApp o alguna otra red social. Dios le bendiga en esta hora, damos la gloria a Dios porque Dios permite que podamos adorar y glorificar su nombre de una manera maravillosa. Siéntase con la libertad de su hogar, poder adorar y glorificar el nombre del Señor. Le damos un saludo de parte de mi persona y de parte de Damari. Vamos a seguir unidos, adorando y glorificando el nombre del Señor. Para Dios todo es posible. Dios le bendiga. Alábalo porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Aleluya. ¿Cuántos están esperando al Señor? Amén. Vamos a cantar ese coro que dice: pronto vendrá. ¿Quién? ¿A qué? A buscar su iglesia. Amén. Aleluya. Al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Vamos a ayudar a nuestra hermana Zoraida en esta noche. Aleluya. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta, gloriosa. La iglesia que con aprecio delante, preciosa. Los ángeles vendrán, su pueblo. Te pedimos ahora que busques tu Biblia, el expositor, tu libreta de notas, bolígrafo o lápiz. Esperamos que este estudio sea de bendición y lo vayas realizando a tu paso. Cualquier duda que te surja mientras vayas realizando el estudio bíblico, puedes someterla a través de WhatsApp. Cada maestro podrá responder a su alumno según sea la inquietud de este. Y tenemos el estudio número 1 que tiene como tema Adán, tipo de Cristo, el que habría de venir. Le invito a que busque la palabra en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Repito, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Y luego pasamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Leemos la palabra en comunión, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo,
Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pasamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 22, que dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Dios le bendiga. Los objetivos. Tenemos el primer objetivo que vamos a estar viendo en la clase de hoy: evaluar la posición del mundo en el primer Adán y la nuestra, en la de Cristo, el postrer Adán. El segundo objetivo: apreciar el carácter del cristiano acorde a la posición que ahora tiene en Cristo. Bien importante, bien relevante, apreciar el carácter del cristiano acorde a la posición que ahora tiene en Cristo. Y tercero, aplicar a la vida cristiana los valores que derivan de su relación con Cristo. ¿Okay? Vamos a aprender algo, pero lo importante también, aplicar a nuestra vida cristiana, a nuestra vida diaria, los valores que derivan de su relación con Cristo. Cristo, el postrer Adán, quitó la injusticia y la muerte que heredamos del primer Adán y nos justificó para con Dios. Lo tenemos también en el último versículo de la clase de hoy. En Adán hay muerte por el pecado, pero en Cristo tenemos ¿qué? Tenemos vida. Ay, amén, muy bien, tenemos vida. Vamos a ver un fondo histórico porque vamos a tocar dos libros de la palabra del Señor en esta noche. Vamos a tener el libro de los Romanos y también el libro a los Corintios. El autor, tanto Romanos como Primera de Corintios,
Ambas cartas, ambos libros fueron escritos por el apóstol Pablo. Los Romanos fue escrito cerca del año 58 después de Cristo. Y Primera de Corintios se cree que fue escrito cerca del año 56 después de Cristo. El punto central de estos libros para Romanos: todo hombre es pecador, pero en Cristo Jesús el hombre puede ser justificado y salvo por la fe. Uno de los textos muy conocidos de Romanos: justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios, ¿verdad que sí? Primero de Corintios, unidad cristiana, moralidad, el rol de las mujeres son de los puntos centrales. También nos habla sobre los dones espirituales y la resurrección. Lugar: Romanos fue escrito por el apóstol, como lo vemos al principio, desde Corinto, y Corintios desde Éfeso. Amén. Quien quiera tomar notas puede hacerlo. Ubicación geográfica: posible ubicación del huerto del Edén, donde comenzaron ¿quiénes? Adán y Eva. ¿Y donde terminaron quiénes? ¿De dónde salieron? Expulsados. ¿Ok? Fueron expulsados. También tenemos la ciudad de Jerusalén, donde Jesucristo, nuestro Dios Cristo, recuperó la herencia que Adán perdió. Tenemos el huerto del Edén, donde comienza la vida, pero el hombre, por su desobediencia, trae que el pecado y obviamente la muerte. Luego tenemos a Cristo, que trae vida y vida en abundancia, vida eterna. Así en que debemos conocer a Cristo, donde se nos presenta a Cristo como Señor, como Salvador, donde ese Salvador debe ser inspiración para nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Porque escuchamos, porque le creemos, porque le servimos, ¿verdad que sí? Pero debe ser nuestra inspiración diaria para su servicio. También vamos a ver en los próximos estudios que Cristo, la figura de Cristo, debe impactar nuestra vida como creyentes para que tengamos una conducta propia, una conducta digna, una conducta donde la puedan imitar, donde otros digan verdaderamente este es cristiano. Amén, amados. Amén. Hubo una palabra que nuestra hermana Wiltron mencionó: tipología. ¿Okay? ¿Alguien sabe lo que es tipología? Justamente una representación, es una forma donde la Biblia interpreta o presenta la figura de Cristo, pero con unos acontecimientos de mayor relevancia en el Nuevo Testamento. Sí, Wiltron. Estos tipos que vamos a estudiar hoy, vamos a ver que se van a cumplir en el Nuevo Testamento. Exactamente, esta representación, los ejemplos del Antiguo Testamento, los vemos cumplidos ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Amén. Es importante que tengan esto claro para que puedan tener la secuencia de cada una de las clases. Hoy comenzamos con el primero, Adán, pero en las próximas clases vamos a ver otras figuras de lo que son representativas de Jesucristo. Amén, amados. ¿Me siguen? Muy bien. Tenemos la primera parte: el primer Adán generó pecado y muerte para todos. Conocemos que el pecado entró al mundo cuando Satanás cae, pero ¿quién fue el primer humano? ¿Quién tenía la conciencia? ¿Quién fue creado como dentro de esa raíz de humanidad? Lo fue Adán. Como ese ente pensante
tenía la responsabilidad de servir, de adorar a su Creador. Pero ¿qué pasa? Se dejó llevar. Se deja llevar y cae en ¿qué? Una palabra esencial. ¿Cae en qué? Desobediencia. Y la palabra larga, ¿verdad? Y más fuerte. Desobediencia. Y la palabra claramente establece que toda desobediencia ante el mandato de nuestro Dios, a lo que Dios ha establecido, es ¿qué? Pecado. Pues este hombre, Adán, identificado como la cabeza de la humanidad, al pecar es evidente su responsabilidad con toda la humanidad. Vamos a ver aquí. ¿Ves? Okay. Como responsable, les estaba diciendo, de la humanidad, al pecar, pues trae entonces esa simiente, esa consecuencia a todo el mundo. Y es lo que tenemos en el versículo 12 de este capítulo 5 de Romanos, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por ¿qué? Hombre. Ese hombre se llamó ¿cómo? Adán. Y por el pecado de este hombre entró ¿qué? La muerte. ¿Qué tipo de muerte? Espiritual. Física y espiritual. Porque al morir físicamente, inmediatamente el espiritual se muere. Y esa espiritual, pasajera, Eterna. ¿es muerte? Eterna. Muerte que ahí. Eterna. Eterna. Así, la muerte pasó, fue transferida a todos los hombres, y por eso entonces que nosotros tenemos esa descendencia ¿de qué? Del pecado. ¿Me siguen, amados? ¿Entienden el versículo? ¿Ok? Como entró el pecado por un hombre, por su desobediencia. ¿Y en qué consistió la desobediencia? ¿En qué momento Adán desobedeció? Vamos a verlo rapidito. Daniel, ¿te acuerdas? Dime rápido, vamos. Gracias, María. Una instrucción clara, ¿verdad que sí? Directa, sencilla. De todo árbol puedes, ¿qué, Anabel? Comer, excepto, menos. Una instrucción también clara, específica. ¿Qué hizo el hombre? Escuchó, Pero no obedeció. no obedeció a Dios. Y escuchó otra voz y le hizo caso a esa otra voz. Y ahí entró en desobediencia. Y como ya dijimos, toda desobediencia ante Dios es pecado. Muy bien. Esto trajo una triste y una terrible condición para la humanidad. Por lo tanto, hace al hombre pecador, lo convierte en seres débiles, impíos, pecadores y, peor de todo, enemigos de Dios. Porque quien no le obedece a Dios, quien no vive de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, está en contra de Dios porque está en pecado. Por lo tanto, es que se constituye enemigo de Dios. Pero, ¿qué sucede? Dentro de esa acción de Adán, nos menciona también que entra la muerte. Y ya hablamos que era la muerte tanto física como espiritual. Así que el pecado tiene una consecuencia letal para el ser humano.
¿Escucharon, amados? Amén. El pecado tiene una consecuencia letal para el ser humano. Pero es que yo no peco, yo me quedo en mi casa, yo estoy tranquilo, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no bebo. Pero vamos a examinarnos, porque eso no son todos, eso es solamente los pecados. La Biblia nos enumera, nos dice cuáles deben ser nuestras reglas de conducta para que vivamos limpia y en paz delante de nuestro Dios. Amén. Ahí tenemos la paga del pecado. ¡Wow! Muerte. Claro. Sencillo. Estamos ahí. Lo acabamos de ver. Algo importante, amados. Debemos tener presente que el propósito de Dios en todo momento ha sido rescatar, ha sido traer vida, ha sido el traer salvación a la humanidad. Por eso la importancia, por eso es que menciona estos versículos y los repite de una forma directa e indirecta, tal como el pecado entró por un hombre la redención, la justificación, nuestra salvación. Amén. ¿Tienen dudas? ¿También preguntan? ¿Vamos bien? Es que este silencio, pues ahí, por eso es que pregunto. Yo sé que el tiempo es bien apremiante. Continuamos. Una pregunta. Vamos a ver. Mano Luis, ¿puede leerme la primera pregunta, por favor? ¿Cómo los efectos del pecado original me hablan de la grandeza de mi salvación en Cristo? ¿Qué opinas, Luis? ¿Qué opinas? Les mencioné, tal como al principio el hombre pecó, desobedeció, Dios trazó un plan ¿de qué? De salvación. De redención, de salvación, de salvación. Y tal como entró el pecado, de igual forma vemos el amor, la grandeza de nuestro Dios. ¿De qué forma? A través de su misericordia. De su amor, de su misericordia, para que todos seamos salvos. Amén. Rosita, la 2, por favor. Permíteme leerla, Rosita, para ayudarte. Porque es importante que yo reconozca mi condición pecaminosa y caída antes de recibir los beneficios de la salvación. Sí, te escuché. Porque lo primero que tenemos que hacer es que reconocer que nuestra condición de hombre pecaminoso, reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. Segundo, reconocer que solamente a través de Jesucristo podemos tener perdón y salvación. Ani. Así que mientras no reconozcamos que pecamos, no vamos a pensar que necesitamos un Salvador, porque pensamos que somos buenos, que estamos bien y que no hemos hecho nada. Y la Biblia establece que todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos reconocer esa condición y buscar a ese Salvador. Ese es el primer paso. Cuando una persona está enferma, tiene que reconocer y aceptar, ay, me duele aquí, necesito atención, necesito ayuda médica. Pues me duele el corazón, me duele el alma, reconozco que he fallado, por lo tanto necesito al Salvador. Wiltro. Y que así mismo lo expresa moralmente
yo no necesito eso es para los que han pecado, porque no reconocen su condición y ese es el primer paso. Así es, como les dije ahorita, yo no bebo, no fumo, no robo, no mato, pero, dime Anabel. Cuando la persona acepta a Jesucristo como su único salvador y declara con su boca que él, ¿verdad?, ha pecado y que acepta ser redimido por medio de Jesucristo, él puede sentir la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Eso es muy importante. Para reflexionar y aplicar. Aquí encontrarás varias preguntas las cuales debes contestarte para ti mismo, respondiendo con honestidad y viendo la pertinencia de este tema para tu vida. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio para hoy, la transgresión del primer Adán y el don de Cristo funcionan diferentes. Aquí tenemos los versículos del 15 al 18. No se lleva conmigo. 3. Es que él hace que Melvin se levante y me ayude desde allá. Ok. En Adán muchos son condenados, pero ¿qué pasa? En Cristo recibimos ¿qué? Gracia y salvación. ¿Ok? Porque así como en Adán todos mueren, lo contrario, así también ¿qué? En Cristo recibimos ¿qué? Vida. Recibimos vida. ¿Ok? Los versículos 15 y 16 hacen un contraste muy importante entre la transgresión, el pecado cometido por el primer Adán y el don, el regalo que Dios, que Cristo nos ofrece. El versículo 15 presenta el don de Cristo respecto a ese pecado, a la transgresión de Adán. Por lo tanto, debemos ver esto como un enfoque positivo donde Cristo venció el pecado y nos dio a nosotros, los creyentes, la victoria a través de ¿qué? De su sacrificio en la cruz. Y miren qué terrible, qué importante. Cristo murió y su muerte fue que una sentencia de muerte de cruz. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que muchos nosotros heredamos la muerte del primer Adán, pero que hemos tenido abundante gracia a través de Jesucristo. Alguien que busque Tito 2:11. Vamos a ver rapidito, alguien que lo pueda leer. 2:11. Vamos a leerlo hasta el 14. Amén. ¿Quieres que te lo lea? El hermano lo va a leer. Gracias, Anabel. Gracias, ya está de pie. Tito 2:11, 12, 13 y 14. Gracias, Anabel. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hasta el 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buen amor. Quien se dio a sí mismo para purificarnos, para limpiarnos de ¿qué? De toda impiedad, de todo pecado. Así que gracias al sacrificio del Señor,
obtenemos abundante misericordia salvadora. Si por un hombre entró la muerte, tenemos el privilegio que por gracia podemos alcanzar abundante misericordia, amados. Amén. ¿Okay? Gloria a Dios. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Que estamos aquí porque hemos recibido, hemos aceptado la salvación de nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. La parte B dice, en Cristo el hombre recibe la gracia y el don de Dios para vida. Lo que estamos hablando, ¿cuánto costó esa vida? La muerte de Cristo. Dime a mí. La muerte de Cristo. La muerte de Cristo. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar ese sacrificio? ¿Hemos estado dispuestos? Por eso estamos aquí. Porque hemos reconocido nuestra condición de hombre de pecado, que es lo que planteamos al principio, y hemos aceptado la gracia, la salvación de nuestro Dios. Aquí en los versículos 17 y 18 presentan que Adán es tipo de Cristo. Dios lo hizo cabeza de la raza humana, como ahora Cristo es ¿qué? Es cabeza de una descendencia santa, limpia. La caída del primer Adán reveló la necesidad de un Salvador. Por eso el versículo 17 presenta el reino de la muerte a través del primer Adán, pero también presenta que Jesucristo derrotó el imperio de la muerte. Quitó la muerte y nos dio ¿qué? Vida. Ya no estamos en tinieblas, sino que andamos en la luz. Por lo tanto, es a través de Jesucristo que reinaremos con Él para siempre. Amén, amados. Y vamos a leer 2 de Timoteo 1:10. Vamos a ver. Un jovencito, Samuel, ¿te atreves? 2 de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gracias. A través de su muerte obtenemos ¿qué? Luz y vida. Amén. Gloria al Señor. También el versículo 18 nos presenta que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. Así comprendemos que todo hombre está sentenciado a la justicia divina a causa de su pecado. Pero qué bonito que vino Cristo, el postrer Adán, para que seamos justificados por medio de Él y podamos ¿qué? Alcanzar justicia divina y la vida. Para reflexionar y aplicar. Aquí encontrarás varias preguntas a las cuales debes contestarte para ti mismo, respondiendo con honestidad y viendo la pertinencia de este tema para tu vida. Ya vamos para la tercera parte. El postrer Adán genera justicia, gracia y vida. Y vamos a tocar los últimos versículos de Romanos 5, según nuestra lección, y también primera de Corintios. El postrer, ¿qué quiere decir postrer? Último. ¿El qué? Último. Hablamos del primero, el primer Adán, que lo vemos en dónde.
al principio de la humanidad, en Génesis, ¿verdad que sí? Y el postrer es ¿qué? El último. Y ese último Adán, ¿a quién se refiere? A Jesús. A Cristo Jesús. ¿Ok? Recuerden la debilidad del hombre y el pecado que entró en el primero. A través del postrer Adán tenemos la bendición de que por fe conocemos y obtenemos la salvación. Tal como el pecado entró por un hombre que desobedeció, la salvación entra por uno que quiso agradar a Dios, obedeciendo a su Padre, y a través de él obtener la redención para toda la humanidad. Amén. Por lo tanto, debemos procurar obedecer a Dios antes que a los hombres, porque la desobediencia es lo que nos separa de Dios. Por la desobediencia fuimos constituidos pecadores, pero por la gracia del Señor y la obediencia a nuestro Dios hemos sido justificados. Hemos podido obtener amados, la Vida eterna. salvación y la vida eterna. Cristo, nuestro ejemplo a seguir para que podamos pasar de muerte a vida. Así que no vivamos en ignorancia, ni queriendo vivir de acuerdo con la ley, como mencionan también esos versículos. ¿Por qué? ¿Qué procuraba la ley? ¿Qué pasaba con la ley? Algo que yo pude entender, una comparación. La ley era como una escalera difícil de subir, de poder escalar. Sin embargo, a través de la gracia de Jesucristo, obtenemos un abrazo, un perdón, una ayuda, una salvación para que podamos vivir en la paz y en el amor del Señor. ¿Qué debo hacer? Para reflexionar y aplicar. Aquí encontrarás varias preguntas las cuales debes contestarte para ti mismo, respondiendo con honestidad y viendo la pertinencia de este tema para tu vida. Así que resumiendo, amados, por el primer Adán, resumiendo estos versículos, entró dice, el hombre vivía bajo la ira, pero por el postrer Adán, ¿quién es? El postrer Adán, ¿quién es? Cristo. Obtenemos rescate, salvación. Por el primer Adán entró el pecado, pero por el postrer Adán entró la justicia, la salvación. Por el primer Adán entró la muerte, tanto física como espiritual, pero por medio de Cristo entró vida eterna. Por el primer Adán entró la separación del hombre con Dios, y a través del postrer Adán, ¿qué entró, amados? Reconciliación. Reconciliación, una relación directa con Dios. A través del primer Adán hubo desobediencia, pero a través de Cristo tenemos obediencia y la gracia de Dios. Por el primer Adán y su pecado entró el juicio, pero a través de Cristo hemos sido absueltos, perdonados de esos pecados. A través del primer Adán se quería vivir bajo la ley, pero nosotros a través de Cristo vivimos ¿cómo? En la gracia del Señor. Amén, amados. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Cristo
Cristo por nuestra salvación. Dios les bendiga, amados. Gracias. Y algo importante, que si pecamos, abogado tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Adán trajo el pecado, pero Cristo, el segundo Adán, trajo la salvación a nuestra vida. Vamos a dar gracias al Señor, nos vamos a despedir, pero queremos hacer una oración especial. Vamos a presentarlo también en este clamor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor, de misericordia, nos presentamos ante ti, Señor, nuevamente, Señor, en esta ocasión para presentarte a los enfermos, a los quebrantados, Señor. Tu palabra dice que si hay enfermos entre vosotros, que hagamos oración, Señor. En esta noche clamamos por todas estas peticiones, Señor, que se han puesto, Señor. Tú conoces cada familiar, cada amigo, Señor, el que esté en los hospitales, que esté enfermo, Señor. Te pedimos que tú pongas tu mano poderosa, Señor, y que tú hagas un milagro en la vida de cada uno de ellos, Señor. Mira toda esta familia, Dios mío, que se ha mencionado en esta hora, Señor. Tú los conoces, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos que en esta hora, Señor, tú envías administradores al lugar donde ellos se encuentran, Señor. Padre, que tú hagas una obra maravillosa en la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, que tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados, Señor. Y conforme a tu palabra en esta noche que amamos, confiando, Señor, que tú vas a hacer la obra, Señor. Mira cada petición, mira cada hermano, Señor, que en esta noche ha puesto una petición diferente, Dios mío. Tú la conoces, la ponemos en tus manos. Obra de una manera especial, Señor. Te damos gracias por cada hermano que en esta noche dijo presente para estudiar tu palabra, Señor. Permite, Señor, que cada uno de ellos atesore tu palabra en sus corazones, Señor. Bendícelos de una manera grande y maravillosa, Señor. Vamos a partir a nuestros hogares esperando que tú nos lleves con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga.